La cuestión racial siempre fue un tema complejo en Estados Unidos. Y la Corte Suprema de ese país, para bien o para mal, tuvo mucho que ver en ella. Es más, dicen que un fallo de la Corte provocó la guerra civil. En el caso Dred Scott, la Corte consideró que un esclavo negro no podía alegar derechos y no era ciudadano norteamericano, sino que su situación se tenía que tratar por la cláusula de la propiedad de la Constitución. Tiempo después, en el caso Plessy, la Corte evaluó el nefasto concepto de separados pero iguales, es decir, que todos los hombres son iguales ante la ley, pero no era ilegal tratarlos separadamente en espacios públicos, en buses y restaurantes. Todo esto terminó recién en 1954, en el caso Brown vs. Board of Education, en el que la Corte decidió que tanto los negros como los blancos tenían derecho a acceder a las mismas escuelas. A partir de ahí, en una gran cantidad de casos, la Corte empezó a reafirmar este principio de no separación entre blancos y negros, por ejemplo en el transporte público, en playas públicas o incluso en el matrimonio interracial. Un caso importante, aunque menos conocido, es el caso Belk, donde la Corte admitió que las universidades tuvieran cuotas de admisión para gente de color. Esto es lo que se llama discriminación positiva. Y la semana pasada, en el caso Student for Fair Admission, la Corte dejó sin efecto esta decisión. Ahí se discutían los criterios de admisión a las universidades de Harvard y Columbia, porque ambos toman la pertenencia a la población negra o latina como un criterio positivo para la admisión. Según la Corte, esta discriminación positiva hoy no tiene ningún sentido, y la admisión a las universidades debería regirse únicamente por los méritos personales. Cualquier otro requisito estaría perpetuando estereotipos, y esto es contrario al principio de igualdad ante la ley. ¿Están de acuerdo con esta decisión de la Corte? ¿Ustedes qué opinan?